Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Les damos la bienvenida a sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa de Libreta Negra MX. Aquí en La Hoja Suelta, este podcast donde vamos a retomar y siempre platicamos de cosas muy interesantes, así que deberían de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook y por supuesto YouTube, Spotify y todas las demás podcasts, porque el día de hoy vamos a seguir platicando de el mundo de la antropología, de cómo una sociedad se estudia a sí misma y qué puede decir este espejo en el que nos vemos con diferentes dimensiones y por supuesto con dimensiones desde lo social, ideológico, económico y hasta lo histórico. En este episodio vamos a conversar con un proyectazo que seguramente va a estar en sus miras en un corto y largo plazo, porque pues se trata de divulgación antropológica. Están con nosotros Jocelyn Nayeli Sánchez Alemán, de Antropología para Todos. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio de divulgación y conocer más proyectos que están consiguiendo el mismo o que vamos por el mismo camino. Así es, totalmente de acuerdo y agradecidos también de que te pases a este espacio para compartirnos un poco de lo mucho que seguramente tiene para contar por este proyecto que tienes de Antropología para Todos. Y sí, como dice Omar, venimos en este ciclo de abordar la antropología, que es muy amplia, pero vamos a empezar esta charla en el que nos acompaña amablemente Jocelyn, hablando también de esta pregunta, que es siempre la pregunta que hacemos, y pues por supuesto nos encontramos con percepciones muy diversas, y creo que también esa es como que la idea. ¿Qué es la antropología, Jocelyn? Bueno, la antropología, digamos que no es como la misma percepción que tenemos cuando iniciamos la carrera a cuando la terminamos, ¿no? Como que solitos vamos como formando esta definición propia y que también nos ayuda como a lidiar con el mundo de la antropología, ¿no? Pero para empezar podría definirse como la disciplina encargada de estudiar todo el fenómeno humano, ¿no? Que va desde sus expresiones culturales y todo lo que, de manera holística, lo que estudia el ser humano, ¿no? Obviamente, pues la antropología, digamos, es como la ciencia general y de ahí ya se desprenden las demás ramas, por así decirlo, ¿no? Que es la arqueología, la antropología física, la etnohistoria, la historia, la lingüística, etcétera. Entonces, exclusivamente, bueno, en este caso soy antropóloga social, pues sí hace más hincapié en el estudio de ese otro que es diferente a mí, pero que tiene una identidad, tiene ciertas expresiones culturales, forma de vida, economía, tradiciones, política, y digamos es todo un mundo, ¿no? O sea, es increíble las manifestaciones culturales del ser humano en conjunto. En un mundo tan diverso como es el nuestro, acabas de hablar justamente de ponerle atención a los otros, ¿no? Y hay un concepto en antropología que ya hemos mencionado en La Hoja Suelta, que es el concepto de otredad. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso para que quien no ha revisado los otros capítulos pues se empape de este concepto que es, en nuestra opinión, pues bastante importante? Claro que sí. Pues la otredad es esa otra persona, o primero, igual para identificarlo, ¿no? Cuando nosotros convivimos con algún grupo cultural o incluso con otra persona, pues notamos que es un otro distinto a mí, porque no comparte mis mismos valores, no comparte mis mismas creencias, mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme con los demás, ¿no? Antropológicamente hablamos ya de un grupo más amplio, pero me gusta mucho poner como los ejemplos durante la carrera, ¿no? O sea, para mí entrar a la universidad fue un choque cultural, ¿no? Fue el darme cuenta que existían otras formas de ver el mundo, ¿no? De formas de relacionarse incluso, que
Por ejemplo, el simple hecho de que los chilangos caminan muy rápido en el metro, ¿no? Eso fue un choque cultural para mí, ¿no? Creo que la otredad y el choque cultural van muy ligados, ¿no? El choque cultural es aquello como que te hace boom, te vuela un poco la cabeza porque no te cabe cómo es que esa otra persona puede hacer eso, ¿no? En su vida cotidiana. O por qué las otras personas comen de cierta manera, por qué se visten de cierta otra manera y que no es como lo suelo hacer yo, ¿no? Entonces es maravilloso el mundo de la antropología. Entonces la otredad pues hace énfasis en los otros valores que no compartimos, pero que son distintos y también son aceptables, ¿no? Entonces, tiene como toda una tradición y tiene una influencia a través de la educación, por ejemplo. Desde casa nos van indicando qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo te debes comportar, cómo no, etcétera. El mundo de la antropología nos enseña todos esos mundos, ¿no? Porque yo creo que abordamos las realidades en plural, porque la sociedad humana, cualquier sociedad humana es diferente, incluso dentro de sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia también de que en la actualidad se esté manejando desde un ámbito institucional, aplicar, ¿no?, estos métodos de estudio en las diferentes sociedades, como dijiste al principio, Omar, nos ayuda también a conocer todos estos mundos o estas realidades diversas y que pues a veces compartimos espacios, ¿no? Pero los miramos de manera diferente. Por ejemplo, esto que decías de que te diste cuenta que los chilangos pues caminan muy rápido, ¿no? Y es que estamos utilizando a veces ese mismo espacio público, pero lo vivimos diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también está como lo rico de hacer este tipo de análisis. Y además habría que pensar justamente que la antropología nos puede abrir muchas puertas de oportunidad, ¿no? Nuevamente pensando en el mundo diverso actual que tenemos, que es el único que tenemos, por cierto, con tantos problemas de intolerancia, por ejemplo, de racismos, de colonialismos, de muchos problemas sociales, de discriminaciones y desigualdades, la antropología podría tener un espíritu muy positivo dentro de las sociedades en las que vivimos. Y por eso nos interesaba mucho preguntarte, Jocelyn, pues justamente cuál es la importancia de la antropología en esta modernidad, porque finalmente se piensa o tenemos esta idea de que la antropología es algo, pues estudiar el pasado, ¿no? Se confunde con la historia, incluso con la arqueología. Con la arqueología también. Y pues no. Justamente el episodio pasado platicábamos con Vladimira Palma Linares de la Universidad Autónoma del Estado de México y nos platicaba un poco eso, ¿no? O sea, pues sí, era como un estudio que en un inicio era para subyugar, someter, pero actualmente hay mucho campo de estudio que tiene pues como objetivo soluciones reales de problemas reales actuales. Pero, ¿cuál es la importancia para ti de esta antropología en este mundo actual y moderno? Bueno, creo que siempre hay que cuestionarnos constantemente la labor del antropólogo, ¿no? Porque si bien sabemos que la antropología es producto del colonialismo, también vamos a ver que se va como transformando esta manera de acercarnos a nuestro objeto de estudio, incluso esa palabra, ¿no? Acercarnos a nuestro objeto de estudio. O sea, creo que actualmente ya le decimos colaboradores, ¿no? Porque hay que incluir a todas esas personas que de cierta manera nos ayudan a terminar nuestra investigación o realizar alguna investigación o lo que sea, ¿no? Entonces es una construcción constante y bueno, en el caso de la antropología y la importancia que tiene en la actualidad, pues vamos a ver que incluso ya podemos hacer etnografías digitales, ¿no? O sea, que tal vez, por ejemplo, profesores que ya llevan más años en esta labor antropológica, pues se pueden oponer, ¿no? Pero ya tenemos que ser conscientes también de que estamos en otras realidades, que las personas se involucran mucho en redes sociales y que también la forma de comportarse dentro de estos espacios nos está dando ciertos significados, ¿no? No son al azar, no son piezas sueltas. También es material para el antropólogo
y para analizarlo y comprenderlo en todo este campo holístico que pues nos distingue a los antropólogos, ¿no? En cuestión de hacer trabajo de campo anteriormente, que pues hacíamos largas, bueno, a mí ya no me tocó, pero pues por ejemplo Malinowski, ¿no? Que pues hacía sus estancias en campo durante pues bastante tiempo. Entonces vemos ahora que incluso podemos hacer entrevistas a distancia. Sí, obviamente le va a quitar como cierta rigurosidad también incluso, pero no tenemos que descartar esa otra herramienta, ¿no? Entonces, la antropología en la actualidad pues también nos puede servir para el estudio de, por ejemplo, de UX, estudios de usuario, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómo es que los usuarios, las personas, porque detrás de esa palabra usuario hay una persona, ¿no? Con ciertos gustos, con ciertas afinidades. ¿Por qué se va a elegir cierto producto y no otro? Entonces, todo eso tiene que ver con sus gustos, con su bagaje cultural y económico, con su estatus social y cultural. Y no perder de vista ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo luego me pongo como a observar, por ejemplo, páginas en Instagram de cafeterías y que colocan todo muy, por ejemplo, rosa, todo muy rosa, de unicornios y de muchas luces, y está como la otra parte donde hay, por ejemplo, cafeterías muy oscuras, ¿no? Todo negro, muy con cráneos. Entonces, ahí, ¿qué puede decir el antropólogo? ¿Qué está vendiendo? ¿Está vendiendo el producto, en este caso el café, o el diseño de su local, ¿no? O el espacio donde se está, pues sí, desenvolviendo laboralmente? Y la persona que va a consumir ese producto se acerca por el producto o por una foto para el Instagram, ¿no? Entonces ahí es donde entra el antropólogo y puede decir, o sea, puedes atraer a tu público, pues sí, ves la iluminación, pues si ves que este objeto está colocado de cierta manera y es más agradable para el público, no sé, cualquier cosa. Entonces ahí hace un poco uso del diseño y de la antropología, que creo que es sumamente necesario que los antropólogos nos involucremos con otros campos interdisciplinarios, ¿no? Con otras disciplinas sociales, como la psicología, la economía, el diseño, etcétera. Sí, claro, porque finalmente son diversas formas de abordar la realidad humana, el comportamiento humano, ¿no? Bueno, debo hablar en plural, los comportamientos humanos, pero fíjate, esto que estás comentando es muy interesante, pero yo le doy un poco de giro aquí en cuanto a lo que se ve, por ejemplo, en redes sociales y todo este uso de la información que le damos los usuarios. Bueno, las personas que circulamos en estos medios, obviamente los que tenemos los recursos, por supuesto, ¿no? Pero lo ligo con algo que mencionó Omar hace un momento, que también estamos viendo como muchas expresiones de puntos de vista a veces sobre cualquier tema, sobre cualquier problemática, incluso la crisis que estamos atravesando de la pandemia. Mucha intolerancia, ¿no? Como que también mucha discriminación hacia los otros, hacia otras personas que no coinciden con nuestro punto de vista. En este sentido, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que la antropología puede hacer para abordar estos problemas, estas problemáticas sociales? ¿Es posible hacer algo con esto, Jocelyn? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, me parece, porque, digamos, lo que tienen las redes sociales es que cualquier persona que pueda tener acceso al Internet puede publicar lo que sea, ¿no? Y también ver como las políticas de Internet, ¿no? De Facebook, por ejemplo. O sea, tú puedes poner una nota de un feminicidio que ocurrió en no sé qué lado y no lo censura, no hace nada, no. Pero pones, por ejemplo, escribes la palabra quemar iglesias y te bloquean tu cuenta, ¿no? O ves publicaciones sobre una persona se está expresando mal hacia otra persona por el color de su piel
comentarios racistas y ahí siguen las publicaciones, ¿no? Entonces, habría que cuestionarnos qué tanto nosotros podemos incidir como antropólogos en ese tipo de actitudes, ¿no? Porque más bien eso ya depende como de las políticas de Facebook, ¿no? Y ya no depende tanto de nosotros, sino también, digamos, concientizar a las personas, ¿no? De que esas actitudes pues no se deben tolerar, ¿no? Porque al final pues se genera discriminación. Sí, aquí quizá lo que tendríamos que comentar y levantar mucho la voz es que grandes compañías, ¿no? Como las que administran y generan las políticas de uso de las redes sociales, pues contemplen en sus equipos antropólogos, ¿no? Antropólogos, antropólogas. Hace un momento referiste el término de UX, que es de User Experience, que es una corriente global justamente pensando en el diseño de, bueno, no sé si aplica solamente para Internet o para aplicaciones digitales, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué experiencia tiene esa persona que va a utilizar o que va a consumir ese consumo? Y finalmente hay un equipo detrás que va a diseñar esa experiencia. ¿Nos puedes contar justamente, y pensando en esta idea que acabamos de comentar de las plataformas y sus políticas, pues a lo mejor desde ese lado se podría como hacer un impacto directo, vamos a llamarle así? Pero, ¿qué es lo que tendría que hacer metodológicamente la antropología para integrarse a ese campo de estudio laboral y que a lo mejor se pueda tener un bienestar social desde ahí, ¿no? A lo mejor flaguear esos comentarios racistas o lo que sea. ¿Qué se puede hacer? Sí, claro. Sí, justo como hacernos visibles los antropólogos en dónde podemos desempeñarnos profesionalmente. Y justo no me había puesto a reflexionar en ese aspecto, pero sí creo necesario que hayan muchos antropólogos detrás de estas plataformas, justamente para regular estos comentarios ofensivos o racistas, misóginos, etcétera, ¿no? Entonces, como ir, ¿cómo decirlo? Filtrando y valorar qué comentarios sí son ofensivos y qué otros no, y que Facebook precisamente lo que hace es bloquear tu cuenta, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con esos aspectos y también ver que las personas, los usuarios, forman parte de una cultura, ¿no? Por ejemplo, hay expresiones culturales o formas de vida de otras mujeres de otras partes del mundo, entonces que igual somos, a veces podrían ser un poco intolerantes, ¿no? Pero no estamos contemplando que ellos se desenvuelven en otros contextos, ¿no? Entonces aquí entra el antropólogo para entender como todo este bagaje cultural por el que atraviesan todas estas mujeres, ¿no? Sí, y bueno, y aquí estamos hablando mucho de Facebook, pero estamos en la era también de otras redes sociales en el que pues, prácticamente muchos trasladamos ciertas formas de vida y de trabajo, de socialización, de comunicación ahí. Y ya que estamos adentrados en el tema, Jocelyn, ¿por qué la antropología debe prestar atención a las redes sociales? O sea, Facebook a lo mejor es como muy popular para ciertas sector social, pero existen otras, ¿no? Donde también las formas de interacción y se manejan hasta ciertos códigos para hacer publicaciones a través de imágenes o de textos, etcétera. Pero ¿por qué piensas que la antropología debe prestar atención a todas ellas? Bueno, las plataformas digitales nos rebasaron como antropólogos, ¿no? Pero no por eso debemos de quitar el ojo de ahí, ¿no? Por ejemplo, Instagram, otra plataforma digital, subir contenido, los filtros que se manejan, ¿no? En esas plataformas, filtros de blanqueamiento, entonces, estereotipos de belleza, de cuerpo, el body positive, o sea, cumplir con ciertos estándares y que las personas tratan como de encajar en esos estándares, ¿no? Entonces, también todo ese contenido se debe analizar, incluso las selfies, ¿no? La manera en que se toman las selfies nos está diciendo mucho de la otra persona. Es poner el ojo ahí, los antropólogos, porque pues, nos están diciendo prácticamente todo, ¿no? La forma de expresar, hacer y sentir de las personas.
que pareciera como que ya nos rebasó este mundo de la antropología, pero no, o sea, al contrario, creo que los antropólogos después de terminar la licenciatura es un estarse preparando constantemente, ¿no? Leyendo y leyendo y de antropología empresarial, de antropología de diseño, no sé, cualquier cosa. Entonces sí, incluso, por ejemplo, en los suicidios, ¿no? O sea, cómo un comentario puede tener impacto en una persona y llevarlo a quitarse la vida. No sé si recuerden el video de esta compañera, ¿no? Que comentaba, no me digan de esa manera, ¿no? Díganme, ahí se me fue, soy, se me fue. ¿Del lenguaje inclusivo? El pronombre. Sí, exactamente. Del lenguaje inclusivo. Que era no binario, ¿no? Ajá, no binario, ¿no? Entonces, pues sí se trata también de una brecha generacional, ¿no? Porque parecía que a personas mayores, pues no les importa esto que está pasando, ¿no? De lenguaje inclusivo. Pero, por ejemplo, ¿qué impacto tuvo en esa chava que se hiciera viral su video y que pues prácticamente se burlaran de ella, ¿no? Entonces también hay que incidir en esos aspectos, ¿no? Dentro de las redes sociales, que no se puede tomar a la ligera. Sí, claro, y que cada una también funciona diferente. O sea, ya viéndolo también desde este lado para quienes quieren hacer uso de los medios también para dar a conocer el trabajo, ¿no? Ya lo mencionabas que también la antropología, bueno, de este lado los arqueólogos, podemos hacer uso también de estos medios de comunicación masiva y que pues también pueden ser herramientas muy útiles, ¿no? Para precisamente hacernos visibles y también hacer más conciencia de por qué también es importante colocar nuestro trabajo en estos medios. Entonces, yo creo que también ahí es como muy interesante todo este complejo mundo, ¿no? De las redes sociales y cómo las vemos desde nuestras propias especialidades. Sí, porque hay que pensar que en realidad podríamos hacer incidencia desde ambas partes, ¿no? O sea, que la antropología se integrara un poco más en estos grandes consorcios, generando o pensando en estas plataformas, y por supuesto del otro lado también mandando un mensaje más claro y viendo que pues en general quien no está en el gremio académico pues luego no sabe qué es la antropología, qué es la arqueología, cómo realmente trabaja la historia o todas estas disciplinas sociales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene la antropología en ese sentido de estas plataformas digitales y virtuales? ¿Cómo lo ves tú? Y entrando un poco pues, al tema de esta gran área de oportunidad que es la divulgación científica y encaminado hacia la antropología. Bueno, el uso de plataformas digitales pues abre una gran puerta, ¿no? A distintos proyectos. La cosa es saberlos usar correctamente, ¿no? Y también qué información se está comunicando y si se está comunicando, ¿no? También hay muchos influencers que pues desafortunadamente tienen mucho impacto en los adolescentes y en su forma de pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué no generar estos espacios de divulgación desde un conocimiento crítico y que además te haga pensar y reflexionar tu estar en el mundo prácticamente? Entonces, sí considero que las plataformas digitales nos abren una brecha bastante amplia, justamente para vincularnos con otros proyectos, por ejemplo, que estén en el mismo rollo de la divulgación y crear proyectos, ¿no? Que surjan proyectos que quizás en este tiempo de pandemia, pues surgieron muchísimo más proyectos, pero ¿por qué no llevarlos a las calles, ¿no? Que no se quede solo en las plataformas digitales, sino que no se pierda la interacción con las personas. Sí, porque también es muy importante tomar en cuenta que a muchos de los públicos que no son especializados, también les interesa saber
qué hace un antropólogo, qué hace un arqueólogo, porque van y sí buscan la información, sí se interesan, sí preguntan, por ejemplo, ¿no? Sobre proyectos que a veces tienen mucha visibilidad, pero también se encuentran con mucha desinformación y ahora, bueno, eso que llamamos desinformación, ¿no? Entonces yo creo que ahí también debemos como ser conscientes de esta responsabilidad social también que tenemos, ¿no? Porque pues finalmente estamos dentro de las ciencias sociales y humanidades y en ese caso yo creo que el área de oportunidad está ahí, pero yo estoy de acuerdo que como nos mencionabas tras bambalinas, que también tenemos que tomar en cuenta que no todas las personas tienen los medios para poder estarse informando sobre estos temas que tal vez les pueden interesar y que tal vez para ellos tienen mucha relevancia, ¿no? En sus comunidades o tal vez porque necesitan como saber, por ejemplo, cómo encaminar algún proyecto en el ámbito cultural, ¿no? Como sociedad civil. Yo creo que ahí también tenemos que ser como corresponsables con esta parte, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que ahí tienen un proyecto muy padre, muy interesante, que está a favor, ¿no? De estas líneas de trabajo con los diferentes públicos que no son especializados, pero que finalmente se interesan. Y yo creo que también tienen como vamos a decir derecho, hablando de que en México pues la cultura es un derecho, también de estar informados, ¿no? Desde los propios especialistas. Entonces ahí, qué rápido llegamos a esta pregunta de este proyecto que tienen, pero cuéntanos más, como diría Daniel Salinas, nuestro colaborador, ¿qué es este proyecto de Antropología para Todos, Jocelyn? Bueno, el proyecto de Antropología para Todos es un proyecto de divulgación que ya tenía bastante tiempo pensando justamente salir a la luz, pero que ya estaba como aquí en mi mente inquietándome, ¿no? Todo comenzó cerca del año 2018, cuando entré como mediadora, divulgadora en el Museo de la Luz. Entonces, yo al percatarme que pues existían divulgadores científicos más de estas áreas como física, química, biología, me comencé a cuestionar qué ocurría con las ciencias sociales. Entonces, sí, yo estaba como muy apegada en ese entonces a la academia, pero había algo que no me convencía del todo, ¿no? ¿Y qué no me convencía de todo? Generar conocimiento para un sector en específico, ¿no? Que los académicos pareciera que escriben para entenderse entre ellos mismos. Entonces es algo que pues no me convence del todo y ahora desde este lado de la divulgación lo veo como un compromiso social, ¿no? Que sí hay muchas personas interesadas en nuestra labor como divulgadores y en los contenidos que se generan, porque sí creo necesaria incluso replantear la tira de materias de las universidades, ¿no? Implementar, por ejemplo, medios digitales, ¿no? Alguna optativa o alguna materia obligatoria de medios y plataformas digitales. Porque uno desde este lado de la divulgación, pues se está metiendo en cómo generar incluso una infografía, ¿no? ¿Qué tipografía te funciona más? En cuestión de edición de video, cómo crear un podcast. Entonces, todo eso, ahorita estoy metida en un proyecto, bueno, es un concurso sobre monólogos y stand-up científicos. Entonces, ese es como otro aspecto o otro campo donde podemos divulgar, ¿no? O sea, que no todo tiene que ser tan serio y restringido, ¿no? El conocimiento que sea tan hermético que solo unos puedan entender. Y sí, se ha sabido de muchos proyectos de divulgación, más desde las ciencias duras, que han hecho estos ejercicios de divulgación, ¿no? Y que justamente se necesitan tomar referentes que son del común de las personas y trasladarnos a lo que nosotros queremos divulgar y comunicar. Entonces, no porque tengamos una licenciatura y así, pues ya no nos entendamos con nadie, ¿no?
Entonces es muy, muy importante crear estos grupos de divulgación. Y bueno, también justamente no he dejado este proyecto porque también me he encontrado con muchas personas que no necesariamente son antropólogas o antropólogos sociales, pero dicen, vi tu contenido y quedé fascinada, ¿no? Haces que entienda rápido el contenido y pues el próximo semestre o el próximo año voy a entrar a la licenciatura en antropología social. También me tocó el caso de 2 chicas, ¿no? Que ya presentaron su examen en la ENA de antropología social y pues me enviaron su captura de pantalla de sus resultados, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que sí influiste mucho en mí y pues me motivaste a estudiar antropología, ¿no? O que me preguntan, no, pues es que yo tengo un poco de noción sobre sociología y antropología social, pero pues no me quedan muy claras las diferencias, ¿no? Entonces ya trato como un poco de esclarecer sus dudas, pero también como despertando esta curiosidad e interés por las ciencias sociales y que no son aburridas, ¿no? Porque probablemente si no caímos en las ciencias sociales fue porque no nos tocaron buenos profesores, ¿no? Que nos hayan motivado al estudio de estas disciplinas. Entonces, pues ahí están mis redes sociales también, Antropología para Todos, y bueno, también el canal de YouTube que apenas lo abrí. ¿Y qué sigue para Antropología para Todos, Jocelyn? La perspectiva quizás a mediano o a largo plazo para también darle seguimiento a este proyecto. Bueno, ahorita, como les comentaba, se viene el concurso de monólogos y stand-up científicos. Va a ser el 27 de noviembre, igual por si gustan seguir las redes sociales. Entonces ahí estaré compartiendo el contenido y pues obviamente justo con otros compañeros que recién conocí, que pertenecen a disciplinas como biología, medicina, astronomía, de otras disciplinas, y que también es un reto, ¿no? Porque me parece que soy la única que pertenece a las ciencias sociales, ¿no? Entonces también hay como un choque, ¿no? Incluso en la idea que se tiene de ciencia, ¿no? Sí, un método normalmente. científico. Exacto. Normalmente pensamos que antropología, arqueología, eso ni es una ciencia, ¿no? Ciencia la física o la química, cosas por el estilo. Ahora, enlazando un poco las ideas, hace rato estabas comentando sobre que los planes de estudio de estas disciplinas científicas, sociales, tendrían que cambiar un poco, ¿no? A lo mejor en sentido de producción audiovisual o redes sociales incluso. ¿Crees que el problema de que la divulgación de humanidades no sea tan efectivo tiene que ver con solamente las maneras de producción o la propia comunicación que tenemos en la academia? O ya de plano ponemos el meme de Lisa de todo este mal sistema está mal? Pues un poco de esto, un poco del otro, pero sí, concuerdo en que nos falta saber comunicarnos. Entonces, incluso yo veo innecesaria o replantear como las formas de titulación, ¿no? ¿Por qué no hacer un proyecto que incida cultural y socialmente en algún grupo determinado? Entonces ahí ya se está viendo que la antropología sirve para algo, ¿no? Y no solo para producciones académicas. Y en cuestión de la planta de maestros, por ejemplo, incluso desde cuando nos hablan de precursores y evolucionistas, ¿no? Precursores, solo antropólogos hombres. ¿Y qué pasa con las mujeres, ¿no? Que al final de cuentas fueron invisibilizadas, pero que ahí está la información y hay que hacer uso de eso. No sé, por ejemplo, la materia que llamamos de técnicas etnográficas. No nos dieron como una explicación o alguna revisión sobre protocolos de seguridad en campo. Sí comentan, oye, si hay alguna fiesta, no te vayas a pasar de copas, ¿no? Porque pues eres antropólogo y cómo vas a hacer eso, ¿no? Entonces sí, creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar
Habría que hablarlo, creo que con los miembros de la academia, hacer una asamblea en la ENA y pues discutir justamente estas fallas, ¿no? Sí, sí se requieren como, sobre todo estos tipos de protocolos, ¿no? De seguridad, porque también estamos viviendo una situación en el país en el que, sobre todo ciertas regiones que son también pues, culturalmente muy interesantes, pero también están padeciendo, ¿no? Esta cuestión del crimen organizado y otras formas que pues no son como muy recomendables a veces de aventarse nada más ahí a hacer el campo, ¿no? Aplica también para los arqueólogos, pero sí, dentro del plan de estudios pienso que sí debería manejarse de manera formal estos protocolos, ¿no? No nada más por comentarios, porque también son cosas que hay casos que desencadenan en tragedias, ¿no? Y pues no queremos eso. Sí, y bueno, a mí me habría ayudado bastante, ¿no? Conocer un protocolo de seguridad en campo, que pues desafortunadamente lo conocí hasta después, ¿no? Ya que regresé de campo. Pero sí, la mayoría de veces que hice trabajo de campo fue sola, ¿no? Entonces igual, siendo mujer, pues nos exponemos aún más, ¿no? Y son distintas circunstancias a la forma en que hace un trabajo de campo un hombre, por ejemplo. Entonces me tocó desde acoso, por ejemplo, caer, por ejemplo, en una familia donde tenían como conexiones con crimen organizado, por ejemplo. Entonces, igual como lidiar con toda esa información, ¿no? Y incluso el acompañamiento psicológico, que es muy necesario también. Entonces, como parte del protocolo de seguridad, también es muy, muy necesario tener acompañamiento. Y no es algo que nos comenten, ¿no? Y nosotros lo vamos aprendiendo con la práctica. Híjole, esto que nos cuentas está durísimo porque efectivamente no solamente se trata de las condiciones sociales, socioculturales que tienen pues las diferentes comunidades y no solamente las comunidades sino el país en general, porque el momento en que estamos viviendo nuevamente en estos últimos 10 años han sido duros, ¿no? Y creo que se han agudizado con esta crisis sanitaria, de la cual ya llevamos 2 años, pero gracias a eso también, hay que verlo, han proliferado como los proyectos de gente que se ha aventado, pues como tú misma, como nosotros, a las redes y divulgar un poco esto pues que sabemos, de lo que estudiamos y de lo que hemos ejercido profesionalmente pues ya un rato. Es muy positivo escuchar pues esta historia de las compañeras que vieron tu contenido y dijeron, pues yo quiero, o sea, yo ya vi la diferencia y quiero ser antropóloga social y ojalá que este impacto pues se haga más grande, no solamente con 2 o 3, seguramente pues conforme vayamos creciendo en estas redes sociales y en esta red de colaboraciones, por supuesto, pues haya un impacto mucho más grande. Entonces, bueno, recuérdanos otra vez tus redes sociales, porque definitivamente tienen que ir a checar los videos, tienen que ir a checar pues los grandes tuitazos que luego se avientan ahí. Y pues si tienen dudas, pues también que se acerquen y que pues no es así como el señor Esnino Emil en el Pilar, ¿no? O sea, nosotros podemos ir a responder preguntas como unos mortales nomás, ¿no? Bueno, me encuentran en redes sociales, en Instagram y Facebook, como Antropología para Todos. Entonces ahí comparto contenido, obviamente todo referente a las ciencias sociales, y en Twitter, antropóloga en Júpiter. Antes antropóloga en la luna, y justamente yo quería preguntar algo ahí, porque ahora resulta que hay un antropólogo en la luna y ahorita se pasó a Júpiter y demás. ¿Hay alguna relación con el libro de Oliver Sacks, Un antropólogo en Marte? No, de hecho no hay ninguna relación.
Bueno, de todos modos, aunque no haya relación, es un libro que hay que recomendar. Oliver Sacks es era un neurocirujano inglés que tiene varios libros de divulgación justamente de las neurociencias, y el relato particular de un antropólogo en Marte es el caso de Temple Grandin, que es un personaje muy, muy interesante, porque habla justamente desde un aspecto autista y esta imposibilidad de conectar justamente con su círculo social más cercano, y que termina derivando justamente en un trabajo sobre el mejor tratamiento en el desarrollo de las reses que nos comemos. Entonces, pues creo que hay unas líneas paralelas, porque finalmente nosotros queremos hacer un contacto más cercano con los públicos que escuchen, vean estos contenidos y que por supuesto nos sigan en redes sociales. Y pues no queda mal pues que haya una antropóloga en Júpiter en ese sentido. Sí, para aquellos que están interesados en estudiar, si están dudando o por ahí les pica el gusanito de estudiar antropología social, pues ahí están las redes de Jocelyn para que le pregunten, y que pues seguramente les va a contestar de la manera más sincera y desde su propia experiencia. Y pues también a nosotros no dejen de seguirnos, de recomendar nuestros contenidos. Nos encuentran en Twitter, en Facebook como Libreta Negra MX. También estamos en el canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan de los estrenos que tenemos. Y pues también en las plataformas de podcast. Estamos principalmente en Spotify, iVoox, Google Podcast y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Dejen su like. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Jocelyn. Seguramente pues tendremos más cruces, porque tenemos muchas coincidencias entre Libreta Negra MX y Antropología para Todos. Ojalá y este sea el primero de muchos más conversatorios y cosas bonitas. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima Hoja Suelta. Vamos a comenzar a conectar algunos puntos de programas anteriores y ahora vamos a entrar a programas de historia. Va a estar bueno. Acompáñenos. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.